su asistencia, su puntual asistencia. Mi reconocimiento a todos los comités que componen la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, por su apoyo para difundir en sus países esta actividad. Difundir, conocer y conservar nuestra historia es para FESELA el tema de vital importancia. En asociación con el Mahón Torah Bodá de Mont Sinai, presentamos el tema El camino de la judería sefaradí desde la revuelta antijudía del año 1391 hasta la expulsión en 1492. Esta conferencia impartida por el eminente profesor Ronnie Pirelis, el cual agradezco en nombre de todos los países que formamos la Federación Sefaradí Latinoamericana por su participación. Un agradecimiento muy especial al rabino Marcos Meta, director del Mahón Torah Bodá Mont Sinai, por su valiosa intervención para que este evento se llevara a cabo. Al Comité de FESELA México, el más amplio de los reconocimientos, a su presidente, el doctor Alberto Matarazzo, al doctor Alberto Levi por sus sabios consejos, a Cecilia Maya y su esposo, el arquitecto Gastón Maya, por su gran trabajo de coordinación, al Comité de Jóvenes de FESELA México por estar a cargo de este evento, a Ron Rosenfeld por su aportación técnica, y en especial al arquitecto Raúl Dayan por ser el promotor principal de esta actividad. A la señora Verónica Maya, presidente de FESELA Continental, gracias por su apoyo. Queridos amigos, este es un hecho trascendental e insólito. Por primera vez, todas las comunidades sefaradíes de Latinoamérica se encuentran unidas en este evento. Argentina, Comunidad Sefaradí la República Argentina, FESERA. Colombia, Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá. Chile, Comunidad Israelita Sefaradí. México, Sociedad de Beneficencia Alianza Mont Sinai, Comunidad Maguen David y Comunidad Sefaradí de México. Miami, Templo Moses de la Florida. Perú, Comunidad de Beneficencia Israelita Sefaradí. Uruguay, Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay. Venezuela, Asociación Israelita Sefaradí de Venezuela. A todas estas comunidades, muchas gracias por su participación, así como a todos ustedes, el público en general. Muchas gracias por su paciencia. Le doy la palabra al rabino Marcos Meta para que nos presente al profesor Ronnie Pirelis. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Hine matov umanaim shevet ahim gam yahad. Qué agradable contar con la asistencia de ustedes, queridos hermanos y hermanas de diferentes localidades y keilot del mundo, unidos por un pasado en común y una Torah en común. En estos días cercanos a la conmemoración de Tisha B'Av, en el día en que nuestros sabios nos invitan a la reflexión acerca de nuestra unión como pueblo. ¿Qué mejor oportunidad para unirnos que escuchando y analizando nuestra historia? Saber de nuestra historia es conocernos mejor y saber de qué estamos hechos. Esta noche tenemos el honor y el gusto de recibir en nuestras Keilot de manera virtual a un invitado muy especial, un renombrado académico, el profesor Ronnie Pirelis. Ronnie, bienvenido. Ronnie es profesor titular de la Cátedra de Estudios Sefaradíes de YU, de Yeshiva University, historiador experto en el fenómeno de la diáspora sefaradí y los criptojudíos. Él nos hablará el día de hoy de una de las épocas más oscuras de la judería sefaradí, una exposición sustentada en textos primarios como es propio de todo historiador e investigador serio. Sin más preámbulos, bienvenido
y que disfruten todos de esta charla, de esta exposición, y que sea, Be'ezrat Hashem, las personas que estén interesadas en preguntar, les queremos pedir, por favor, que al final de la exposición me manden al chat del Zoom de manera privada las preguntas. Las pueden ir mandando de manera privada para que yo las vaya filtrando y podamos dar tiempo al final de la exposición para las preguntas. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y Ronnie, es un gusto y un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Quita tu, Ronnie, el audio. Siempre eso pasa. Querido Jajam Mehta, los directores de FESELA, de todo este gran América de nosotros, quiero agradecerles para esta oportunidad de conectar. Me duele no poder estar en sus comunidades, no poder conocerles cara a cara, tomar un café con ustedes. Es algo que he hecho de menos, pero también hay un milagro aquí, un milagro moderno de que podemos conectarnos, tanta gente en tantos lugares por todo este mundo, y que podemos compartir un momento de Torah, un momento de reflexión juntos, y eso es algo muy, muy especial, y como dijo el Jajam Mehta, que realmente estos días son días para unirse, para intentar conectarnos con la gente, en particular la gente que no conocemos todavía, que no tenemos conexión con ellos. Entonces, para formar esa unión. Y algo que he pensado mucho en mis estudios y mi enseñanza a la historia judía es que la mayoría de nuestra historia no fue en Eretz Israel, no fue en la tierra prometida, fue en la diáspora. Y en esta diáspora creamos maravillas. Y aunque muchas veces hemos tenido momentos trágicos, momentos difíciles, es en este mundo de conexiones internacionales que nos ponemos fuertes, que damos luz al mundo. Y pienso que este es un momento de tanta oscuridad que podemos también hacer eso. Entonces, quiero simplemente dedicar esta charla en honor de mi cuñado querido, el doctor, el rabino Baruch Tzvi Brian Galvez, que era un amigo mío muy íntimo y después se hizo cuñado mío. Y esta semana es el aniversario de su fallecimiento, que se fue muy, muy rápido de este mundo. Pero sé que su Torah y sus Sejutim, sus Juyot están en este mundo con nosotros. Bueno, también quiero agradecer a dos personas que están en esta llamada, que son mis padres, y que estoy seguro que mi amor por la historia, por los cuentos, por las memorias, vienen mucho de ellos, y estoy muy contento que pueden estar aquí. Voy a empezar vamos a usar un PowerPoint, y espero, mira, yo voy a cuidarme con el tiempo, me voy a poner el reloj, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes tengan preguntas, seguro van a tener preguntas. Cuando surgen, ponlo en el chat y después el Rabino Mehta me va a poder poner al día con eso, ¿sí? Ok, déjame poner, all right, ya. El reloj. All right, vamos a empezar. ¿Puedo hacer el screen share? Sí, muy bien. Screen share, aquí estamos. Ok. All right. Y ahí empezamos. Preparando la clase, pensé más y más en los temas y me surgió este título que es un poco distinto al título oficial, Luz y Tinieblas. Y vamos a ver por qué di este título un poquito, pero tenemos que empezar al principio. La mayoría de que están en esta llamada se consideran sefaradín, pero ¿de dónde viene ese término? ¿De dónde viene? Bueno, viene de Obadiah, un libro muy chico del Tanaj,
Y aquí podemos verlo. Este versículo que habla de los Galuyot, después de la destrucción del primer templo, los Yehudim se fueron a muchos lugares. Y habla de un grupo en particular. De Galut, Yerushalayim, Asher, Bisfarad. Bisfarad. ¿Pero dónde es eso? ¿Dónde es Farad? ¿Se sabe dónde es Sefarad? Nosotros hoy día llamamos Sefarad a España, a la península ibérica. Pero eso no está claro. Es con Onkelos, el traductor de la Torá al arameo, que encontramos esto. De Galut Yerushalayim, de Beaspamia, una palabra latina, aspamia. Está traduciendo esta palabra Sefarad para los oyentes y lectores que conocen las palabras romanas, latinas, y dice aspamia, que es España. Y desde este momento se asocia la tierra ibérica con Sefarad. Y sabemos que España, después de la conquista de los musulmanes en el siglo VIII, empieza a ser parte de un mundo transformado. Porque los primeros siglos de la época islámica es un momento de florecimiento intelectual, económica, de muchos avances y de una conexión. Y es en esa época que vemos los Yehudim que están aquí en Babilonia, que crean y que forman el Talmud Bavli, y los que están aquí en Eretz Israel, que forman el Talmud Yerushalmi, y los Gaonim de estos, están conectados con todo este mundo largo, grande, al este, al occidente. Y aquí los judíos de España han estado desde tiempos, por seguro sabemos, desde tiempos romanos, pero seguro antes también. Pero es con la llegada de los musulmanes que muchos más judíos vienen de todo el mundo buscando oportunidades, y oportunidades se encuentran. Esto es una imagen del Palacio de la Alhambra de Granada, una de las joyas de la arquitectura europea, que todavía se puede visitar y ver y sentir la magia de este lugar. Esto es la mezquita de Córdoba, hoy día catedral, por supuesto, pero también sinagogas. Esta sinagoga yo la vi de niño en un viaje que mis padres me llevaron a España, y pienso muchas veces que esto me dio una semilla de amor a esta historia. Este lugar mágico, con luz entrando, con esta elegancia de estructura. Estos son nombres que todos conocemos. Podemos dar una clase entera sobre cada uno. Pero España, desde el momento de la conquista islámica, ya empieza una serie de guerras, de conquista, reconquista entre los cristianos y moros, que no para hasta el 1492 y en muchas maneras continúa por siglos después. Esto se puede ver muy bien, de manera muy concisa y de manera violenta pero poética en esta figura de Santiago Matamoros, que en las iglesias de la Edad Media se puede ver por todo lado. Santiago, el patrón de España, aquí montado en caballo. ¿Y quién está debajo? Moros. Bueno, ya con el siglo, entrando en mediados del siglo XIII, entramos en un momento que los cristianos, los reinos cristianos, realmente toman casi todo la península. Aquí tenemos una imagen que sale de un libro de Alfonso X, la historia general. Y aquí tenemos, sí, los moros pidiendamente al rey Don Juanes de Aragón. Right? Están pidiendo merced
del rey cristiano de Aragón, notan otra cosa aquí, el castillo y el león, porque este es un libro del rey de Castilla y León, de Alfonso X. Pero también hay convivencia, hay guerra, hay conquista, hay persecución, pero también hay tolerancia y hay intercambio intelectual, cultural, social, económico. Aquí tenemos esto también, es un libro que recogió y recopiló el rey Alfonso X, llamado El Sabio, un libro sacado de libros en árabe. Y estos libros, también esto puede ser otra clase entera, pero estos libros en castellano, que fue realmente uno de los primeros ejemplos de libros de alta cultura en un vernacular europeo. Eso empieza en Castilla. Empieza con Alfonso X de manera muy, muy intensa. Pero, ¿qué es la raíz de estos libros? Casi todos vienen de los árabes, que lo copiaron y trasladaron de los griegos y los persos. Pero ¿quién hizo esa conexión? ¿Quién fue ese puente entre el mundo árabe y el mundo cristiano? Eran judíos. Sabemos esto está claro. Entonces, el judío trabajando con un árabe, con un musulmán, trabajando con un sacerdote cristiano, puede hacer esa transformación. Por eso, esto se ve en muchas partes de la cultura ibérica de esa época. Esto es el tumbo del rey Fernando III, llamado el Santo. Se llama el Santo por la iglesia porque él conquistó las grandes ciudades musulmanes del sur. Córdoba, Sevilla. Él tomó la mezquita de Córdoba, lo derrumbó y hizo la catedral más grande de Europa hasta la asunción de San Pedro. Para entender que esto es un edificio monumental. Pero nota algo, este gran conquistador, cuando él hace su tumba, la tumba es para todos los sujetos de él. En un lado, que no se ve aquí, está en latín y en castellano. En el otro lado, ¿qué idioma ves aquí? ¿Y cuál aquí? Hebreo y árabe. Ok, estoy hablando de las raíces de los judíos en España porque es importante cuando vamos a hablar de la destrucción, de los ataques, de los revueltos. Es importante saber que esta comunidad no fue una comunidad marginalizada, de miedo siempre. Esto es una comunidad con raíces muy, muy profundas en España. En las leyes. Esto no es la lengua de Cervantes todavía, esto es la lengua de Alfonso el Sabio y de Berceo. Y esto es en su libro de leyes, las 7 partidas, habla de las leyes de la sinagoga. Esto es parte de una sección sobre las leyes de los judíos, que él tenía una sección para todo en este libro de ley y derecho. ¿Cómo pueden haber los judíos sinagoga entre los cristianos? ¿Eso es la pregunta o eso es el tema? Nota cómo que dice aquí. Sinagoga es lugar donde los judíos hacen oración. Y tal casa como está no puede hacer nuevamente ningún lugar de nuestro señorío a menos de nuestro mandado. Es decir, si quieren hacer una sinagoga nueva, tienen que pedir permiso. Ok. Pero siempre pueden renovarlas. Y la sinagoga, que de otra guisa fuese fecha, que en otra manera se hizo, deben perder los judíos ser iglesia. Si lo hacen sin el permiso, tienen problemas. Pero si hacen con permiso, mira, y porque la sinagoga es casa donde se loa el nombre de Dios. Esto es un rey cristiano. No tener dudas. Fiel, católico, escribe 150 canciones loando a la Virgen María.
muchos de ellos con temas antijudíos, pero aquí en la ley lo dice muy claro. La sinagoga no es un lugar de perdición, no es un lugar de idolatría y del diablo. La sinagoga es el lugar donde se loa al Señor. Y porque defendemos que ningún cristiano no sea usado que la quebrantar, ni de sacar, ni de tomar ninguna cosa por fuerza. Es decir, un cristiano que lo ataca, que lo roba, no es lícito. Fuera sende si algún hombre malfecho se acogiese en ella, a este a tal bien no puede ni prender. Pero si hay un criminal que se echa ahí y para protegerse, no se puede. Eso él tiene que irse a la justicia. Y da otra cosa. Defendemos, es decir, prohibimos que los cristianos no metan bestias, ni imposen en ellas, ni hagan embargo a los judíos mientras estuvieran haciendo oración según su ley. Es decir, el judío en su Dalet Amot tiene derechos a rezar, a vivir su vida judía completamente. Hay restricciones, hay límites, pero esos límites también protejan. Y eso fue la posición de los reyes de España casi toda la historia. Pero lo que dicen los reyes no es lo que pasa en la calle. Pero vamos a mantener eso en cuenta cuando vemos. Está aquí otra vez la sinagoga Santa María la Blanca, la llamada de Toledo. Esta sinagoga, otra joya, que era la sinagoga privada de Shmuel Alevi Abulafia, el tesorero del rey. Y nota los psukim de la Torah que están por todo, el estilo musulmán, mudéjar de ese momento, que aunque él está viviendo en una ciudad ya cristiana, eso era el estilo de los judíos, mantener esa conexión con su pasado clásico en el mundo de Al-Ándalus. Y también se puede notar que para mostrar su lealtad al rey y su conexión con el rey, él pone, la imagen nos va a dar, otra vez, Castilla y León. No se ve el león, pero aquí está el escudo de Castilla y el de León, diciendo que yo, Shmuel Alevi Abulafia, soy leal al rey. Ok. Entonces, ¿cómo llegamos a un momento como en 1391, donde hay ataques que empiezan en el sur de España y corren por toda la península? ¿Cómo puede ser una comunidad tan conectada, con tanto prestigio, una comunidad con raíces fuertes en este país? ¿Cómo puede ser? Bueno, las cosas no pasan de un día al otro, aunque se sienten que pueden ser una sorpresa, algo no esperado y algo que no tenemos palabras para describirlo. Pero tiene todas sus raíces. En esa misma época de la reconquista, de ese cambio de los reyes musulmanes a los cristianos, también en la iglesia, en un sentido de querer ir hacia afuera. La iglesia quiere conectarse y convencer a los judíos y a los musulmanes de la verdad cristiana. Y empiezan a entrenarse con estudiar los textos de los judíos y de los musulmanes para poder mejor atacar y convencer. Tenemos una disputación en París, 1241, que resulta en la quema de cientos de volúmenes de Talmud. Juan I, que por lo general fue un rey bastante bueno con los judíos, deja que los dominicanos empiezan a dar sermones misionarios dentro de la sinagoga. Imagínate eso. Uno llega a la sinagoga esperando escuchar un gran sermón del rabino y entra de repente el monje con todos
sus frailecitos. No es lo que yo espero en un Shabbat. La Disputación de Barcelona, 20 años después, con el Ramban, que aunque ganó, perdió. Porque aunque ganó la disputa, tenía que correr por su vida porque ganó. Otra cosa que nos podemos poner en mente ahora. En mediados del siglo XIV, viene la peste negra a España y, como en toda Europa, destruye toda la fábrica de la vida. En 1369, Pedro Cruel, su hermano Enrique, usa en el mundo de nosotros de fake news, aquí en Estados Unidos, podemos pensar en la propaganda. ¿Qué hizo Enrique? Enrique dijo, mi hermano es el rey de los judíos. Tiene tantos judíos metidos con él que no se puede confiar en él. Now, sabemos que Enrique también tenía muchos judíos trabajando por él. Estaba rodeado de judíos y cuando ganó la guerra y mató al hermano, puso judíos en su administración también. Pero usó ese ataque. Mi hermano es malo porque es rey de los judíos, es demasiado amistoso con los judíos. Llegamos 1378. Un sacerdote menor, no de gran sabiduría, no de raíces nobles, un tipo del populacho, de la gente de la calle, Ferran Martínez, cerca de Sevilla, empieza a agitar contra los judíos. La idea fue que las disputaciones intelectuales no afectaban nada, porque siempre los judíos, con sus libros y su lógica, podían atacar, podían decir, no entienden lo que están diciendo, míralo de esta manera, de la otra manera. No entraba, con muy pocos. Habían notables judíos grandes que sí se convirtieron, pero casi todos los judíos que se convirtieron antes del 1391, hay una historiadora buenísima en Rutgers, aquí cerca de mi casa en New Jersey, Paula Tartikoff, que ha estudiado las conversiones judías antes de los alborotes del 91 y nota que todos los que hicieron conversión era por pobreza o por asuntos sociales. No le gustaban el marido, se convertían y ahora no tenían que tener get ni nada. Ya se acabó. Entonces, no vemos por lo general antes del 1399, antes de esa ola de violencia, conversiones grandes. Y Ferran Martínez empieza una línea que no va a parar hasta la expulsión, de que estos judíos no entienden nada si no es la violencia, la mano dura. ¿Y qué dice? Dice que tenemos que la vida de ellos es demasiado cómodo aquí. Mira todas las sinagogas esplendosas que tienen en Sevilla. Mira la vida que tienen. Mira cómo caminan en la calle con tanto orgullo, con tanto honor. Y él dice que tenemos que hacer la vida difícil. ¿Pero qué? El arzobispo, el rey, todos decían no puede hacer eso y lo mantenían así al lado. Pero en el verano del 1391 hay un vacío político, un vacío de poder. El arzobispo de Sevilla murió. El rey de Castilla en ese momento es un menor, es un niño de 8 o 9 años. No tiene la gravedad, ¿no? para efectuar protección. Y empieza Ferran Martínez a agitar y eso se convierte en ataques físicos a los judíos de Sevilla, que era una judería muy importante, y de ahí empieza la violencia y va de ciudad a ciudad.
los que quieren, este libro de hace como 2 años del historiador Benjamin Gampel de JTS aquí en Nueva York, es el mejor libro en años sobre los ataques del 1391, que va usando las fuentes ciudad por ciudad. ¿Qué pasó? ¿Quién protegió? ¿Quién no protegió a los judíos? Es un libro, un gran libro. Lo recomiendo. Aquí ves un mapa de los ataques, como bueno. Y no llegó a cada ciudad. Habían ciudades donde los líderes locales no dejaron. Hay lugares donde intentaron parar la violencia y no pudieron. Hay lugares donde los líderes ayudaron a los malvados. El rey de Aragón se sabe que estaba en Zaragoza y en Zaragoza no entró porque él estaba ahí y no dejó. Entonces se ve que, y esto es algo que muchos científicos políticos han notado. Durante mucha de la historia judía, los judíos siempre tenían buena relación con los reyes, es decir, con la gente en poder alta, una relación vertical, pero la relación horizontal tenía muchas faltas. Es decir, los vecinos, los campesinos que llegaban a las ciudades y tenían trato con los judíos, esa gente, las relaciones estaban dañadas o no fuertes. Y en un momento de vacío, perdón, se me fue la luz, un minuto. Perdón, el reloj de Shabbat se fue. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Dónde estamos los judíos en España después? Sabemos que miles y miles se convirtieron por salvar su vida, para proteger su familia. Y la mayoría pensando que esto va a irse mañana, después de mañana el rey va a venir y todo se va a ir al polvo, no vamos a tener nada. No vamos a poder regresar al judaísmo, a nuestra vida normal. Pero así no fue. La iglesia decidió que aunque la conversión forzada es prohibida, no es lícita forzar la conversión, pero ya que el bautismo ha pasado, no se puede quitar. Ya está. Entonces, un judío que se convirtió ya es cristiano. Entonces, tenemos una situación donde en muchas familias, vamos a pensar en una familia, en un lugar, un hermano se convirtió, otro hermano llegó al castillo del varón y se metió al castillo y se protegió. Otro fue matado en un ataque. ¿Qué hay en esa familia ahora? Es una familia fracturada, ¿no? ¿Y qué hay con esos conversos? ¿Van a ser fiel a la iglesia después de estar forzados a convertirse? Sabemos de los conversos, seguro con 1 o 2 generaciones, que la mayoría van, ¿no? En el camino del mundo van. Es decir, se convierten, se hacen cristianos, se van al mundo cristiano. Pero muchos están en por lo menos dos categorías. Algunos quieren con todo el corazón mantener una conexión con el judaísmo, con la Torá. Y hacen todo lo que pueden en secreto mantener ese judaísmo. Y en el medio hay gente que quizás sí, quizás no, son agnósticos hasta cierto punto. Y aún los que
se han convertido y básicamente viven como católicos, todavía mantienen una vida que del ojo de un cristiano viejo, no, es decir, un cristiano que nunca se convirtió, esos judíos convertidos son todavía muy judíos, pero no porque estudian Gemara y cuidan Shabbat y no comen Hazir, sino porque la estructura de su vida no ha cambiado mucho. Todavía está en negocio con el hermano, o con el cuñado, o con el primo. Está todavía en esos negocios que se consideran judíos. Todavía casa a su hija con un primo o con un conocido. ¿Por qué? No por el judaísmo, pero porque yo tengo un negocio, yo quiero mantener el negocio, caso a mi hija con alguien que está en el mismo negocio. Otro converso que tiene un hijo y que tiene el mismo trabajo en el mismo negocio, podemos mantener la conexión familiar. Quizás vivo al lado de mi hermano que no convirtió, que es un judío fiel. Él me va a invitar a cenar. La cena es viernes por la noche. Voy a comer por compartir el kiddush, compartir la comida. Quizás voy a venir ahí para el Pesach. O quizás me va a dar matzah o carne kasher. ¿Qué pasa cuando la mamá de alguien que él se convirtió, pero la mamá es una fiel judía? ¿Qué pasa cuando ella muere? Tenemos documentos de conversos que dan Yain lekidush shemen lema'ol havdalah en honor de sus padres. Es decir, un cristiano que se convirtió da dinero a la sinagoga local en honor de sus padres que fallecieron. Tenemos contratos que dicen muy claramente, a mi hijo judío, él recibe eso, a mi hijo cristiano recibe el otro. Imagínate esa confusión y ese dolor. Tenemos intercambio entre intelectuales. Hay un círculo de poetas en Zaragoza que algunos se convirtieron, algunos no. Y todavía se mantienen correspondencia en hebreo. Poemas hebreos entre ellos, criticando uno al otro, burlándose uno del otro, de sus decisiones. O simplemente diciendo, qué triste estamos. Tenemos evidencia de este dolor, de este mundo fracturado por todo el país. Pero también es importante saber que eso también fue un momento de que las comunidades se reunieron, se pusieron fuertes, pasaron muchas leyes para mantener a los pobres, para cuidar que los ricos no estén demasiado ricos, que siempre puedan dar de vuelta a los pobres y mantenerlos. Vemos revoluciones intelectuales, por ejemplo, el rabino Hasdai Crescas, que toma la tradición filosófica judía, que era muy cercana a Aristóteles, lo toma y usando Aristóteles, hace una manera completamente distinta de pensar sobre la lógica, sobre la metafísica aristotélica y cómo se encaja con el judaísmo. Y este libro, el Lord Adonai de Crescas, tiene un impacto no solamente con los judíos, pero también los pensadores cristianos que también estaban lidiando con Aristóteles 2000 años después de su muerte y viendo cómo encajar los dos. Bueno, vamos a entrar al pensamiento del converso un poco, la confusión esa. Aquí tenemos un texto, esto es después de la expulsión, un judío que se fue en el 1492 y regresa a España porque no pudo encontrar su camino, su parnasá, lo que sea. Regresa a España y los inquisidores te dicen, oye, ¿por qué regresaste?
¿O por qué te fuiste? Y él dice así: si el rey nuestro Señor mandase a los cristianos que se tornasen judíos o se fuesen de sus reinos, algunos se tornarían judíos y otros se irían. Los que fuesen, de que se viesen perdidos, serían judíos por volver a su naturaleza. Ahora recuérdense, perdido en el sentido cristiano medieval, no es perdido que no puedo encontrar mi carro en el parqueo. No es perdido que el Waze no está funcionando. Significa que estás perdido del mundo de Olam Haba. No tienes lugar en la eternidad. Regresarían, serían cristianos y rezarían como cristianos en secreto, engañarían al mundo. Pensarían que eran judíos y de dentro en el corazón y voluntad serían cristianos. Este judío muy chutzpán, de la manera mejor, dice al inquisidor: tú piensas que somos tan distintos, que somos tan especiales. ¿Qué pasaría a usted, don inquisidor? Si un día el rey dice: oh, tienen que hacerse judíos, tienen que empezar a decir shachrit con talit y tefilín y dejar la misa y todo lo demás, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú vas a hacer? Pero lo que me gusta de este texto es que nos da idea de la confusión interna y esas decisiones imposibles que están enfrentando la gente. Ok. Otra cosa es la óptica, como hemos hablado. Una cosa es qué está pasando con los Yehudim adentro. ¿Cómo está viviendo? ¿Qué es la fe? ¿Cómo está manteniendo el judaísmo o no? Pero ¿cómo están mirando los cristianos a ellos, a los conversos? Esto es un ejemplo de cómo se veía los conversos. Esto es un panfleto que fue bastante popular en mediados del siglo XV, 50 años antes de la expulsión. Se llama el alboraique. Se ve aquí este animal monstruoso que tiene orejas de asno, es un caballo casi, pero tiene cada pie otro animal, tiene todo es una hibridad grotesca, monstruosa. Y el texto habla de los conversos en esta manera, que no son una cosa. Son cristianos, son judíos, pero no son muy buenos judíos. Creen en la Torá, pero no creen en la Torá. Y entonces, obviamente es chistoso hasta cierto punto, pero el argumento de este panfleto es: no se puede confiar en esta gente, porque aunque parecen una cosa, son otra cosa adentro. Y también tenemos ejemplos por toda España de judíos convertidos que mantienen judaísmo. Entonces, llegamos a la Inquisición. 1481 empieza a trabajar la Inquisición. Es una imagen de un auto de fe. Y la idea de la Inquisición era: vamos a encontrar los malvados, los conversos que están judaizando y poder separarlos de los buenos. Dejar que los restos se convierten bien. Pero muchos en la iglesia estaban empujando a la corona, a Fernando e Isabel, de no solamente investigar a los conversos, pero también votar a los judíos. Y si uno lee el texto, voy a regresar a eso en un minuto, el texto del edicto, está muy claro el porqué de la expulsión. Porque dicen que aunque pusimos inquisición, aunque separamos a los judíos de los conversos, siempre los conversos regresaban a los judíos y los judíos regresaban a los conversos y les ayudaban a mantener esa herejía judía. Y lo único que podemos hacer es quitar a los judíos abiertos, vivos,
de nuestra tierra para dejar que los conversos se mantengan como buenos, fieles católicos. Y también la idea fue, los judíos no se van a convertir sin fuerza, sin presión, porque son Keshei Oref, ¿sí? Están muy comprometidos a su verdad, no van a cambiar si no empujamos a ellos. Entonces, eso era un argumento muy fuerte que al final ganó. Y regresamos a este patio maravilloso de Granada, porque fue aquí después de esa conquista tan importante de la ciudad de Granada, el último reino musulmán en España, que los reyes católicos, como fueron nombrados, decidieron que ya que terminamos esta guerra de cientos de años contra los infieles moros, ahora tenemos que dedicarnos a quitar la herejía de nuestro país. Y fue aquí que decidieron votar a los judíos, de exilar el pueblo de Am Israel de esta tierra. Y si uno lee cuidadosamente el edicto, se ve que esto no fue algo fácil, no fue algo ligero. Entendían que este pueblo era parte de la sociedad española. Sabemos la cantidad de judíos que trabajaron con mucha lealtad a los reyes. Sabemos que por lo general, los reyes hasta el último momento defendieron a los derechos de los judíos y no expresábanse como antisemitas, como muchos en España en ese momento. Entonces, el Abravanel, el gran rabino, financiero, filósofo, poeta, todo, embajador, el gran que entró al corazón del rey para decidir echar a los judíos y dijo, fue la conquista de Granada, que se sintió que tenía que hacer algo como un sacrificio a su Dios. Obviamente fue un sacrificio erróneo. Pero es muy importante tener esto en cuenta cuando pensamos en la expulsión. Y quiero enseñarles otra cosita. Esto viene de una Biblia terminada en el 1466 en La Coruña. Cuando uno oye La Coruña, no piensa judíos. La Coruña es la parte de España más cristiana vieja que hay. Está al ladito de Santiago de Compostela. Esto no es el lugar de judíos. Pero mira, aquí en La Coruña, a finales del siglo XV, termina una Biblia tan bella. Mira esto, mira esta obra de arte. Esto es Yoná. Con imágenes que salen del mundo europeo de ese momento. Un ejército de gatos aquí atacando las torres de este castillo. Un rey en forma de las cartas de jugar de esa época. Y también aspectos que nos conectan al pasado clásico de los judíos en España, la época musulmana y que todavía se ve aquí en este diseño geométrico. Entonces, a la vez que los judíos están al punto de estar echados de su tierra, están escribiendo libros, están produciendo arte, están casando hijos y hijas, están viviendo. Y hasta cierto punto, la expulsión fue un choque para todos. Aunque se pudiera ver sus raíces ya un siglo antes, ¿no? En esos ataques y conversiones. Sabemos a dónde fueron. Al mundo mediterráneo,
el grupo más grande se fueron a Portugal y los que no pudieron o no que querían se quedaron en España y se convirtieron. Sabemos qué difícil era salir, ponerse en un bote. ¿Qué va a pasar? Sabemos tantos cuentos de piratas, de capitanes criminales que quitaron todo el dinero de la gente, que le echaban en playas aisladas. Entonces, irse de España no fue tan fácil. Los que se fueron eran héroes del nivel más alto que tenemos, porque dejar todo, Kol tu sefarad, como dice Yehuda Levi, había mucho bueno de dejar y no se sabía a dónde se iba. Quiero terminar con un texto. Este texto viene de Bernaldez, Andrés Bernaldez, que fue el historiador de los Reyes Católicos, que no era amigo de los judíos. Eso está claro. Pero a veces los enemigos nos entienden mejor que nosotros. Y a veces es como una gota de Bilam, ¿no? Del profeta Bilam, que al final dijo bendiciones cuando estaba realmente queriendo, que quería maldecir. Hablando de Ronnie, ¿puedes repetir? El micrófono se bloqueó. ¿Esto viene desde cuándo? Desde que empezaste a dar el testimonio de este libro, por favor. Ok, muy bien. Andrés Bernaldez, el historiador de los Reyes Católicos de Fernando e Isabel, como dije, no era amigo de nosotros. Este era un sacerdote del índole clásico, bastante antisemético, y no usó esa palabra de manera ligera, pero a veces nuestros enemigos nos entienden mejor que nosotros. Y a veces podemos encontrar en estos testimonios como una gota de lo que encontramos con Bilam, el profeta, que quería maldecir y lo que salió era bendiciones. Y si leemos con mucho cuidado este texto, vamos a ver bendiciones y alabanzas del pueblo judío, de su heroísmo y su sacrificio. Bueno, está hablando de los rabinos en el momento que daban apoyo y orgullo a la gente saliendo. Que supiesen, por cierto, que aquello venía por parte de Dios. Eso es lo que estaban diciendo a la gente. Recuérdense que esto venía de Dios, que los quería sacar de cautivos y llevarlos a la tierra de promisión. Que en esta salida verían cómo Dios hacía por ellos muchos milagros y los sacaría de España ricos y con mucha honra, según lo esperaban. Y que si en la tierra hubiesen alguna fortuna o siniestra, que entrando en la mar verían cómo Dios era su guiador. Entonces está hablando de cómo los rabinos en el momento estaban dando, embullar a la gente, recordándose que pasamos por otros momentos difíciles. Los judíos, mira otra cosa, que aunque tenemos que tener fe siempre en Dios, tenemos que tener fe en nosotros, en la comunidad, en la conexión entre la gente. Los judíos ricos hacían la costa de la salida de los judíos pobres. Es decir, ¿cómo vas a pagar el bote que te va a llevar a Italia? ¿Tú piensas, con qué dinero? Sabemos que en ese momento todos los bienes de los judíos no tenían valor, porque la gente sabía que no tenían opciones. Entonces los ricos pagaban para los pobres y usaban los unos con los otros en aquella partida de mucha caridad. Así que en ninguna manera se quisieron convertir. Oye eso, perdieron todo, están saliendo de su país
y no se convirtieron. Esto es el testimonio de un sacerdote que quería que todos se bautizaron, salvo algunos, muy pocos de los más necesitados. Comúnmente, entre los judíos así simples como letrados, es decir, los que tenían educación rabínica muy élite y la gente simple, los pshutim, así simples como letrados en aquel tiempo habían opinión y creían todos, donde quiera, que habitarán, que así como con mano fuerte y brazo extendido y mucha honra y riquezas, Dios por Moisés había sacado del otro pueblo de Israel, de Egipto milagrosamente, que así de estas partidas de España habían de volver ellos y salir con mucha honra y riquezas. Perdón. Ahora describe cómo caminaban y cómo llegaban a los puertos. Se metieron al trabajo del camino y salieron de las tierras de sus nacimientos. Recuérdense, 1000 años por lo menos en España. Chicos y grandes, viejos y niños, a pie y caballeros en asnos y otras bestias, en caretas, y continuaron sus viajes cada uno a los puertos que habían de ir. Y iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas. Unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando. Cuando vemos las imágenes de los refugiados hoy día, haciendo todo, cualquiera lo que puedan hacer para llegar a una tierra con más oportunidad, corriendo de guerras y cosas terribles, en los peores momentos, nosotros también pasamos por eso. Que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos. Aún los cristianos tenían pena. Y siempre por donde iban los convidaban al bautismo. Otra vez. Mira, ¿por qué? ¿Por qué judío? ¿Por qué estás caminando? ¿Por qué estás dejando todo? Conviértese. Y algunos con la cuita se convirtieron y quedaban. Pero muy pocos. Otra vez, este es un enemigo de nosotros. Y está dando un testimonio que la gente se fueron, los que fueron, se fueron. Y los rabíes los iban enforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos. ¿Qué hicimos cuando salimos del mar? Cantamos. Y hay mujeres que tienen la tradición de tener listos los tambores para ese momento. Tañer panderos y adufos para alegrar a la gente, y así salieron fuera de Castilla y llegaron a los puertos donde embarcaron los unos y los otros a Portugal. Voy a terminar con dos imágenes. Al-Kanfei Nesharim, sobre las alas del águila. Así sacó Dios nosotros de Egipto, y los judíos que salieron de España se vieron en la misma manera. Esto viene de la Biblia en lengua española de Ferrara. Esta edición viene de Ámsterdam 100 años después, pero nota esto otra vez. Aquí es una cena bíblica. José con Jacob. Reunión. Había una ruptura, ahora una reunión. Y aquí el águila llevándonos. Y en otra oportunidad vamos a poder hablar, pero ustedes todos que están en esta llamada saben el renacimiento que hubo en los siglos después de la expulsión, que eso no fue el fin del cuento, eso fue realmente, empezó otro capítulo en nuestra historia. Esto es el fénix saliendo del fuego, el símbolo de la comunidad española portuguesa de Ámsterdam, que es un símbolo muy apropiado para nuestra historia, de que siempre vamos a renacer y rehacernos. Y muchas gracias, espero escuchar sus preguntas y
Profesor Ronnie, muchísimas gracias por la exposición. Nos dejas picados. ¿Sabes qué significa picados? Tengo idea, pero ¿cómo es en Nos mexicano? dejas con mucha ansia y ganas de aprender más de cada una de las épocas que mencionaste. Muy interesante, realmente enriquecedor y fascinante. Quiero pasar a algunas de las preguntas que las personas nos hicieron el favor de hacer, Besat Hashem. A ver, preguntan, esta es una pregunta que hacen de alajá las personas. Una persona que se convierte al cristianismo y muere como judío o como no judío de acuerdo a la ley judía. Digo, te cedo el privilegio de contestar la pregunta. Esto es lo voy a contestar como historiador, no como poseer, que no soy. Esto es una de las grandes preguntas. Ronnie, perdón que te interrumpa un minutito. Quiero nada más agradecerle a todo el público, a todos. Muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros. Es un honor, un privilegio, un gusto tener a todos ustedes de tantas partes del mundo haberse unido para participar en esta clase. Esperamos poder hacer continuidad de este tipo de cursos para el interés de todos ustedes. Be'ezrat Hashem. Ahora sí, te cedo el micrófono. Es una pregunta fundamental y era una pregunta que se hizo mucho en la diáspora sefardí, empezando de manera grande después de 1391, pero obviamente esto es un problema antiguo que los rabinos del Talmud también tenían que lidiar con ella. En el caso sefardí era un poco complicado porque estos judíos fueron forzados. Entonces son anusim o quizás ya se convierten en meshumadim. Es decir, son forzados o lo hicieron del deseo, ¿no? Querían hacerlo o quizás empezaron como forzados, pero después de un tiempo ya lo hacen de razón, ¿no? Con todo el ánimo y compromiso. Que eso sabemos de muchos casos, que gente que no querían convertirse, pero después de pasar por esa violencia, perdieron la fe en la Torah, perdieron la fe en el Kadosh Baruj Hu. Es una trauma. Y muchos de ellos dijeron, mira, tienen razón los cristianos, imagínate. Pero entonces, eso fue una pregunta muy difícil. También, porque no sé, ¿cómo uno sabe lo que está dentro del corazón de una persona? Se puede saber, es muy difícil, pero se puede saber lo que hace. Entonces, si intentan salir de España, intentan llegar a un lugar donde pueden mantener el judaísmo, ¿sabe? Entonces eso también. También hay otra cosa. Muchos rabinos dijeron que la persona que se convierte o es anus o es meshumad, pero el hijo o el nieto ya es tinok shenishba. No tiene, ¿sabe? Él no sabe que ese judaísmo lo que no es, no tiene culpa en eso. Pero todavía hay la pregunta, ¿tiene neshama judío o no? ¿Cómo muere? Los Yehudim los judíos en Ámsterdam, esto le preocupaba mucho porque muchos de ellos tenían familia íntima que todavía tenían conexiones con ellos viviendo como católicos en España. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar al neshama de mi hermano, de mi primo, de mi hija, de mi tío, tía? Y el gran rabino Aboab dijo en un ensayo muy importante sobre el alma, que usando la idea cabalística del Gilgul, ¿no? De la reencarnación, dice que siempre es parte de Israel, pero va a tener que pasar por todo esos procesos difíciles para llegar de vuelta a la Shejina.
pero que nunca se pierde. Pero más prosaicamente, el problema viene en asuntos como una pareja se casan como católicos, los dos son conversos, la mujer se va de España porque el marido no quiere, ella llega a Turquía, quiere casarse de nuevo, fue casada, necesita get, son preguntas grandes, ¿no? Entonces eso, tengo el lujo de dejar que los rabinos lo tratan, y no yo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más. Preguntan, ¿cómo dice ese testimonio que se leyó que los judíos ricos pagaban por los pobres si se les confiscó su riqueza? Antes de que conteste, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para verte el rostro, por favor? ¿Yo? Sí, de tener el PowerPoint para escucharte a ti. Por favor, gracias. Ya, bastante con eso. Sí, muy bien. Era un poco complicado. Si se lee el edicto, no podían sacar oro del país, pero podían vender todos sus bienes. Algunos tenían socios cristianos que le ayudaban. Algunos dejaban, y esto es muy triste, muchos dejaban a un familiar, un hijo, alguien en la familia que se quedaba para liquidar todo. Y se mandaba de manera más escondida, clandestina, después el dinero. Era complicado, obviamente, pero el problema era, ¿sabe? Si mi vecino sabe que yo no tengo otra opción de vender mi casa, me va a dar muy poco por mi casa. Right? Entonces, gente que tenían mucho dinero se reducieron a tener muy poco. Los que no tenían nada más, ¿no? Pero sí, eso era uno de los puntos muy difíciles. La siguiente pregunta es es una pregunta muy popular y me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué tan documentado históricamente está que Cristóbal Colón era judío y se escapaba de la Inquisición? Sí, para mí lo mejor con Colón es leer un poco sus diarios, que son fascinantes y muy extraños. Son textos, él tenía una mente muy creativa y idiosincrática. Y el problema con Colón, la razón de que tanta gente piensa que era judío, es que él tomaba de tantas fuentes y lo combinaba para dar su visión de este nuevo mundo que tenía muchas pretensiones mesiánicas y muchas de sus fuentes tenían raíces judías, cabalísticas. En particular, él leía mucho en Joaquín de Fiore, que era un místico del siglo XIII, que tenía contactos con Abulafia, con Abraham Abulafia, el gran cabalista. Entonces, toda era una mezcla. Él no tenía educación formal. Entonces, él hablaba del Jerusalén del cielo, cosas así. Entonces uno piensa, es judío, pero no es judío. Yo pienso que no era judío. Quizás fue, pero no estaba huyendo de nada. Él tenía todo el apoyo de los reyes. Y era cristiano mesiánico misionario, ¿no? Ok, otra pregunta más. Perdón, tu contestación a eso es que tú piensas que no hay documentos que corroboren que era judío. No, lo que yo he visto no me convence, pero eso no es algo que he hecho un estudio profundo, pero he leído mucho de Colón y no lo leo y pienso, es judío. No, yo entiendo, pero entiendo por qué la gente ven rasgos judíos aquí y ahí en lo que escribe. Pero si se pone en su contexto del momento, era un momento donde una persona autodidacta como él podía encontrar libros en vernáculo de muchas fuentes y era un momento de mucha fusión en el Renacimiento y entonces ideas judías se metieron, pero lo hizo de manera muy, muy cristiana.
Él, mira, por ejemplo, él decía a los reyes, ay, voy a encontrar el oro, y el oro es el oro de Salomón, del rey Shlomo, y cuando lo encuentro, te lo voy a dar todo a ustedes para que arman una cruzada, para que toman Jerusalén de los moros. No es para poner el Beit HaMikdash, es para poner una iglesia ahí, ¿no? Él era cristiano, un cristiano extraño, un poco creativo, ¿no? Pero... Ok. Otra pregunta más que hacen. ¿Tienes idea o hay documentos acerca de la cantidad de judíos en España entre 1391 y 1492? ¿Y qué porcentajes de la población general eran? Porcentajes tengo mejor entendimiento. No soy demógrafo y con los números no me siento con mucha confianza. También es un campo de estudio difícil. Lo que sabemos es, para mí es bueno pensar en los judíos como los judíos de un lugar como Nueva York, en relación con el país, ¿no? De Estados Unidos. Uno va a Nueva York y ve judíos por cada rincón, ¿no? Pero si uno sale de Nueva York, ya no hay judíos. Entonces, en los lugares urbanos, en los centros urbanos, hay judíos en cada aldea y ciudad de Ibérica, casi todos. En algunos son solamente 5%, en otros son 10 o 20 o 30% en algunos. Pero en todo el país son como 1 o 2% del país. La pregunta de cuántos se convirtieron, cuántos se quedaron, es muy difícil también saber. Hay números, hay cifras. Mira, Abravanel usa una cifra bíblica. Habla de 600 que se fueron, 600,000 que se fueron. Es el número de que se fueron de Egipto. Pero eso no está basado en estadística. Pero sabemos que muchos se quedaron, quizás medio. Y aún más realmente porque en otra oportunidad podemos hablar, pero la mayoría se fueron a Portugal y esos se convirtieron a fuerza unos años después. Entonces, era una pérdida grandísima, una pérdida monumental. También pensar, antes de la expulsión, España era la comunidad más grande del mundo judío. Y cambió, ¿no? Ya cuando llegamos al siglo XX, los sefardim y Edut HaMizrach son como 10-15% del mundo judío. Ese cambio no viene de la nada para mí, pero también no soy de números, cifras. Muchas gracias. Otra pregunta importante. ¿Cuál es la motivación de la gente para perseguir a los judíos en 1391? ¿Qué los motiva? ¿Qué los mueve? ¿Hay documentos sobre el tema? Es difícil saber. El documento que yo puedo mandar por email después, hay una carta muy famosa de Crescas, del rabino Hasdai Crescas, que él escribe a los rabinos de Lunel, de Avignon, perdón, en el sur de Francia, describiendo lo que pasó, y él vio todo, y él estaba muy envuelto en esfuerzos para proteger a los judíos y ayudarlos después. Y él describe bastante bien. Hay varias. Primero, vacío de fuerza política, de autoridad que puede mantener el orden. ¿Sí? Sin Palel Shlom HaMedina, right? Si no hay memshalá, si no hay gobierno, cada uno va a comerse vivo. Entonces eso también es algo que eso era muy común en el mundo medieval, no solamente contra los judíos. Cuando había un vacío, la gente hacían cosas terribles.
había situación de pobreza muy alta, y eso no vale muy bien, en particular para los judíos que están en esa capa socioeconómica del medio. No son los muy ricos, aunque habían algunos judíos muy ricos, pero en comparación con los condes y los marqueses, los judíos no tenían dinero. O sea, aún los judíos más ricos no eran de la nobleza normal, ¿no? Pero se veía como gente rica cada vez que alguien rural, alguien del campo venía a la ciudad o a la aldea a hacer negocio, veía judíos y muchas veces tenía que hacer negocio con los judíos. Los judíos recaudaron los impuestos por los reyes. Eso era uno de los trabajos más lucrativos para judíos. Nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Aún la gente que están de acuerdo no le gusta pagarlo, ¿no? Entonces, siempre tienes esa relación con este grupo, y también tenemos que acordarnos que la iglesia, cada Pascua hay dramas de la pasión donde habla de los judíos que mataron a Cristo. Eso hasta los años 60, eso era parte fundamental de la vida cristiana. Entonces, aún con todas esas leyes que hablé de ellos, protegiendo a los judíos, de los derechos de los judíos, de cómo los obispos y los príncipes y los reyes tenían relaciones buenas, pero cuando la gente tenía odio o un problema con el rey o con el noble, no lo pueden sacar con el noble, no pueden atacar al príncipe o al rey, pero sí pueden atacar al representante del rey, al judío que anda y lo recoge de sus fondos y que tiene esa conexión. Entonces, eso nos puso en una situación precaria. Todas esas conexiones. Pero ¿por qué en ese momento sí, en otros no? Eso es la pregunta muchas veces en la historia que uno no puede realmente saber. Pero podemos acercarnos a las razones. También, ¿sabes? Hay muchos teoristas que han hablado de la lógica del populacho, ¿no? De que algo empieza y la gente se convierte en como una masa, y la violencia es algo que une a gente de manera terrible, pero eso pasa. Muchas gracias. Otra pregunta importante. ¿Hay documentos que indiquen por qué Isabel y Fernando deciden expulsar a los judíos? ¿Cuál es el interés? Lo mejor es el edicto mismo de la expulsión, que se puede leer en español, y que dice muy claro, y es lo que mencioné un poco antes. El argumento fue que los conversos estaban siempre regresando al judaísmo por el hecho de que los judíos estaban todavía en suelo español. Podían siempre acercarse a su pariente judío y saber cuándo era Shabbat, cuándo era Pesach, cuándo era Shavuot. Que con los judíos ahí siempre lo podían tentar de vuelta a su error, como piensan, ¿no? Entonces, la Inquisición hizo el argumento de que lo único que puede ayudar es quitar a los judíos viviendo cerca de los conversos. Así fue la lógica, y había algo en eso. Y muchos historiadores arguyen que en las generaciones después de la expulsión, la mayoría del criptojudaísmo en España desapareció. Hasta que llegó una oleada de conversos portugueses, que eso es otro cuento. Pero es interesante que quizás no era tan lejos de la lógica.
Increíble, increíble. ¿Y existen documentos de intereses políticos? Obviamente, mira, muchos piensan que eso fue el momento mira, algunos historiadores que están influenciados por la historia de la Segunda Guerra Mundial y el fascismo, ven a este momento como un momento fundamental de la historia de las naciones modernas, y la idea de que lo que querían hacer es crear un Estado unido, un Estado monocultural, con un idioma que era el idioma imperial, es decir, el castellano. En 1492 fue el año de que Nebrija publica su gramática de la lengua castellana. Es algo bien, como decimos en inglés, un detalle muy nerdy, ¿no? Pero te dice algo. Y Nebrija dice, le dedica el libro a su alumna, Isabela, que era su alumna de niña, le dice que la fortuna de las naciones, la fortuna del imperio va con la lengua. Y entonces, es decir, tienes que mantener la gramática, la lengua, porque eso es parte de cómo uno mantiene el control del imperio. Entonces, hay alguna lógica en eso, ¿no? De que primero Fernando y Isabela unen Aragón y Castilla. Después votan a los musulmanes. Ahora pueden tener una cultura unida, no tener todos estos partes, todos estos elementos, multicultural. Es más fácil no tener multicultural. No es más difícil, como vemos aquí en este país, en mi país, aquí en Estados Unidos, tener un país donde hay gente de todo el mundo intentando vivir juntos, no siempre es fácil. Entonces, ellos quizás escogieron ponerse en un camino de pureza. No hablamos de limpieza de sangre, pero eso ya está ahí en el trasfondo. La idea de tener un país unido donde la fe es una, el catolicismo, donde el idioma y el poder político está en un lugar céntrico. Y mira lo que pasa. En una generación ya tienen un imperio global, que eso no esperaban. Eso viene después. Dos preguntas más. Bueno. Y te pido, por favor, nada más que al final digas dos cosas. 3 libros que recomiendas sobre el tema. Al final. Y tu mail para que la gente pueda contactarte en caso de querer algún tipo de documento o etcétera, etcétera. Sí. Y incluye, por favor, el libro que recomendaste a la mitad de la presentación. Sí. 2 preguntas más para terminar. Preguntan si puedes o sabes algo de documentación acerca de judíos, de criptojudíos en México. Y qué tenemos sobre el tema, algo interesante. Yo quiero decirles a todos que el profesor Perlis nos dio una conferencia presencial en México de Luis de Carvajal. Esa conferencia está grabada, creo yo. Necesito buscarla y la persona que esté interesada se lo podemos mandar con muchísimo gusto, que trate de contactarme para que lo pueda mandar. Pero brevemente, algunas palabras sobre criptojudíos en México. Para mí es muy difícil poner unas palabras porque he dedicado como 20 años a ese tema y gracias a Dios los inquisidores tomaron muy buenas notas y nos deja estudiar mucho sobre el tema y también que el archivo fue bastante bien protegido durante todos los siglos. Y no es solamente en México.
conversos llegaban a todas las Américas buscando oportunidades económicas como los demás europeos, pero tenían otro interés también, que era en algunos asuntos, en algunos ejemplos, poder practicar el judaísmo de manera secreta, fuera del ojo de la Inquisición, aunque vino la Inquisición también a México, y a Lima, y a Cartagena de Indias. Entonces, de ahí tenemos mucho. Eso puedo muy fácil darles, hay muy buenos libros que pudiera, realmente, y cada año sale cosas maravillosas. Mira, voy a hacerlo así, un show and tell, ¿sí? Ay, no, mira. La cosa es que como enseño en inglés casi siempre, la mayoría de los libros que tengo en mente inmediatamente están en inglés también. Esta es de una gran historiador, Miriam Bodian, una de las grandes. Si alguien quiere ir al profundo del pensamiento teológico, filosófico, ella da 6 ejemplos de criptojudíos casi todos están la mayoría están en Sudamérica y 2 en España y Portugal. Fascinante, un estudio buenísimo. No sé si salió en español todavía. Debe salir en español porque todas las fuentes son españolas o portuguesas y es buenísimo. Para jactar un poco, mi libro es muy bueno, pero todavía está en inglés solamente. Y estoy trabajando con mi compañero y colega y amigo Jesús de Prado. Algunos de ustedes en México o en Santiago lo conocen. Estamos trabajando en un proyecto de tomar los manuscritos de Luis de Carvajal que fueron redescubiertos en el 1216, el 2016. Estamos trabajando en una edición nueva, crítica, con traducción en inglés, con estudios. Y sobre los judíos en España, el libro clave, que aunque es viejo, es muy importante y da tantas fuentes que te enriquece, es el libro clásico de Yitzhak Fritz Beer, uno de los gigantes, ¿no? de la historia judía, que se llama La historia de los judíos en la España cristiana. Es un título muy aburrido, pero es un libro fabuloso, muy importante. También yo pienso que los libros de Yom Tov Asís, Zichrono Libraja, sobre Aragón, también están en español, se pueden encontrar en español. Y también Morir Verabí en asuntos de la historia de los judíos, de los sefaradíes del occidente. Joseph Kaplan, muchos de sus libros están en español. Él es porteño y aunque ha vivido en Israel la mayoría de su vida, pero sus libros, Joseph Kaplan, y escribe de manera bellísima, eso también. Otro pensador histórico muy importante que yo pienso que hay algunos de sus libros en español, pero también en inglés y en otros idiomas, francés, es Joseph Haim Yerushalmi. Joseph Haim Yerushalmi, que decirte la verdad, cada ensayo de él es una obra de arte, es uno de los grandes escritores, era en su momento, pero estoy dejando mucha gente afuera y quiero pedir mil perdones porque sé que no estaba preparado para pensar en eso, pero hay mucha gente que está en esa lista. Hay gente trabajando en México, trabajando en Colombia, en Brasil, por todo Latinoamérica, Israel, Europa. Gracias a Dios, hoy día hay
y también con las redes de comunicación. Yo puedo tener charlas, conversaciones con colegas por todo el mundo y lo que están haciendo es tan distinto y me nutre, ¿no? Me da ánimo, me da ideas, textos, que es un gran honor tener eso. Profesor Ronnie, muchísimas gracias por todo. Fue fascinante, interesante y como te dije, nos dejas picados a Qué todos. bueno, me encanta dejar la gente picada. Y te quiero pedir que podamos seguir en contacto para Sí. poder organizar más cursos y profundizar más en cada uno de estos temas que nos enriquecen, que tienen que ver con nuestra herencia, con nuestra cadena, con nuestra identidad. Quisiera pedir si puedes decir un mail para que la gente pueda apuntar y puedan contactarte en caso de que tengan alguna duda o información, etcétera, etcétera. Y por favor, repetir el nombre del libro Sí. que dijiste y recomendar 2 libros más, por favor. Dos más. Sobre Inquisición, sobre la judería española, sobre análisis acerca de estos temas. Ok, algunos otros que quiero... Primero quiero decir otra cosa que no quiero dejar. Quiero que sepan que todos, por Zoom o en persona, tienen hogar, tienen lugar en Yeshiva University. Quiero que sepan que nosotros tenemos el programa de estudios sefardíes más antiguo del país, de Estados Unidos, fundado por el Jajam Salomón Gaón, que vino como visita primero y había tanto interés que empezó un programa que hasta hoy día soy parte de ello con mucho orgullo. Y que no solamente lo que yo hago en la parte más académica, pero también tenemos grandes rabinos sefardíes, ashkenazíes, que esperamos. Y gracias a Dios tenemos el honor de recibir muchos de sus hijos y hijas en nuestras aulas. Y siempre me da mucho alegría ver a alguien que es de Chile, ver a alguien que es de Brasil, ver a alguien que es de México, de Panamá, y que es, porque Nueva York es un centro del mundo, aunque ahora no se siente así, pero y eso es una de las bendiciones de vivir aquí, que tanta gente puede entrar y salir, intercambiar y añadir y dar su parte al este coro. Y mi email, debo decirlo, lo puedo decir, es mi apellido, es muy fácil, es mi apellido, Perelis, 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 yu.edu, edu, educación. Perelis@yu.edu, ¿correcto? Exactamente. Y si ponen Perelis YU, seguro van a encontrarlo. El libro fue de Ben Gampel, el profesor Benjamin Gampel, que se llama, I have to go back, pero you look at, no tiene, hay profesores que sacan muchos libros y muchas veces son libros buenísimos, pero sacan muchos. Hay otros que sacan pocos, pero cada uno es una joya. Y eso es el caso con el profesor Gampel, gran historiador, y lo pueden encontrar ahí. Otros libros, bueno, si quieren, mira, este libro es un libro de fuentes y de historia sobre los judíos de los países árabes por Norman Stillman, uno de los grandes historiadores del mundo árabe. Es un recurso buenísimo. Otro recurso que el profesor Stillman fue el
el director del proyecto, hay una enciclopedia que se puede llegar ahí atrás una biblioteca académica. Si alguien tiene conexión con una universidad, está sacada a luz por Brill, que se llama tiene un nombre muy largo, Encyclopedia of the Jews of the Islamic World. Enciclopedia de los judíos del mundo islámico, que tiene de todo. Es muy moderno, muy, ¿sabes? Fue publicado hace no mucho tiempo, pero siempre están, ¿cómo se dice?, reeditándolo. Y tiene de todo, desde Maimónides hasta el cine en Egipto, ¿sabe? La música, desde la música árabe, judía normal, contemporánea, a los poetas. Si alguien quiere profundizar, y hay mucho. El nombre del libro de Benjamin Campbell es Anti-Jewish Riots. Yes, así es. In the Crown of Aragon and the Royal Response. ¿Ok? 1391-1392. Para que lo apunten. Voy a poner 2 otros libros porque estamos haciendo show and tell, como dicen. Este libro recién sacado por mi amigo David Gitlitz, que pasa la mayoría del año en Oaxaca, en una casa ranchita que tiene ahí, pero fue profesor en Rhode Island por muchos años. Y este es el último libro de él sobre judíos y judíos. ¿Lo puedes poner en derecho para que lo vean? Eso, gracias. Perfecto. Secret Jews in the silver mines. Es fascinante porque uno aprende mucho sobre la minería y la plata y mil cosas, pero Gitlitz es un gran, muy cuidadoso. Este libro, si a alguien le interesa la vida y el pensamiento de los rabinos sefardíes, Muy bueno. este libro por Yaakov Dweck, uno de los, Yaakov es un historiador de la más alta fila, sobre Yaakov Sportas, uno de los rabinos más importantes del siglo XVII, tenía mano en todo, estaba envuelto en todas las controversias de ese momento. Y mira este retrato, ¿no? Un retrato muy casi al estilo de Rembrandt. Bueno, eso es solamente porque es un libro nuevo, pero hay muchos más. Muchísimas gracias. Tengamos oportunidades de explorar textos y libros y cosas nuevas. Y por favor, con alegría, mándeme email. A veces soy un poco lento en contestar, pero es un gran honor estar aquí y espero que podamos continuar haciendo estos puentes interconectados. Muy, muy, muy agradecidos todos y nos vemos próximamente. Gracias. Okay. La próxima vez espero poder tomar un cafecito con ustedes. Sí, que sea en presencial. Okay. Muchísimas gracias. Okay. Gracias a ustedes. Gracias a todos.